Bien, para continuar un poco con lo que veníamos trabajando previo a las vacaciones de invierno, nosotros veníamos trabajando con inecuaciones. Primero aprendimos a hacer análisis de signo, buscar C más, C menos, C cero en funciones polinómicas. Después usamos el concepto de análisis de signo para resolver inecuaciones de grado 2 o más, donde factorizábamos y además buscábamos el signo de cada factor y obteníamos ahí el signo de la inecuación. Bueno, ahora lo que nos queda son inecuaciones racionales. ¿Qué significa inecuaciones racionales? Racionales son los números, si nosotros hablamos de conjunto numérico, los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción. O sea que acá nos vamos a dedicar a expresiones racionales o sea, expresiones fraccionarias. Bien, para resolver estas inecuaciones de la forma a sobre b menor a 0 o a sobre b mayor que 0 o mayor igual o menor igual, debemos recordar algunos conceptos, ¿sí? Uno de los lados de la desigualdad tiene que ser 0, porque obviamente sabemos hacer mayor, menor a 0, no a un número o a otra expresión, ¿sí? Siempre uno de los lados de la desigualdad tiene que estar 0. Si no lo está, habrá que pasarle el término sumando o restando. Después, A y B son expresiones polinómicas, es decir, la fracción A sobre B, A es un polinomio y B también. El numerador y denominador son polinomios. Donde la expresión B, o sea, la del denominador, nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque es una división. Y nosotros sabemos que los divisores no pueden ser 0 porque es un error matemático. Si yo pongo cualquier número dividido 0, eso me da error matemático. Entonces, la expresión del denominador, que hemos visto el año pasado, nunca pueden dar 0 los valores que anulan la expresión del denominador. Bien. Después, para resolver estas inecuaciones, la expresión fraccionaria debe ser una sola. Si hay operaciones como suma o resta de fracciones, debemos hallar el común denominador, sumar y o restar las fracciones y factorizar completamente tanto el numerador como el denominador. Bien. Luego realizamos el análisis de signo de cada factor, de todos los del numerador y los del denominador. Y después, finalmente, observamos qué pedía la inecuación. Si era mayor, mayor igual, menor igual, para armar el conjunto solución. Si es mayor, ¿dónde están los más? Si es menor, ¿dónde están los menos? Si es mayor igual, ¿dónde están los más? Y los valores que anulan el numerador, los del denominador no, porque no son parte del dominio. Y básicamente con eso deberíamos armar el conjunto solución. Vamos a ir a diferentes ejemplos. Cada ejemplo va a ir aumentando su complejidad de resolución, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo A dice menos 6x cuadrado sobre x menos 2 más x más 3 elevado a la quinta, mayor o igual que 0. Si observamos este primer ejemplo, vemos que es una única fracción con su numerador y denominador completamente factorizados. Es decir, no hay nada que hacer en la expresión, no hay que manipularla. Directamente se pasa al análisis de signos. Siempre antes de pasar al análisis de signos, determinar los valores que anulan el denominador, o sea, quienes no pueden valer, qué valores no puede tomar x. Si observamos el denominador es x menos 2, ese tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Es decir, que x tiene que ser distinto de 2, y el otro factor del denominador, de la parte de abajo, es x más 3 elevado a la quinta. También tiene que ser distinto de 0. Bueno, suponemos pasamos la potencia como raíz quinta de 0, 0, y el 3 restando quiere decir que esto se anula con menos 3. Es decir, x tiene que ser distinto de menos 3. Ustedes ya saben hacerlo de memoria esto. X menos 2 se anula con 2. X más 3 se anula con menos 3. Pero bueno, acá está en el apunte expresado. Bien, sin más preámbulos, como ya está factorizado, ya vimos cuáles son los valores que no puede tomar la expresión, ni 2 ni menos 3, y hacemos el análisis de signo. De todos los factores, acuérdense que el menos 6 y el x cuadrado, entre ellos dos hay un poro, son dos factores separados, ¿sí? El número menos 6 es un número fijo, ¿sí? Por lo tanto, es siempre negativo y nunca se anula, ¿ven? El menos 6 es toda una línea con menos y no se marca nada en esa línea porque es todo negativo. Después, el otro factor es x cuadrado, ¿sí? Del numerador, esos son dos factores del numerador. X cuadrado se anula con 0 porque x se anula con 0, ¿sí? ¿Sí? X, 0 al cuadrado, 0. Y como está elevado a una potencia par, antes del 0, los signos que determinan son 0, son positivos antes y posterior al 0.
¿sí? Todo número elevado a alguna potencia par, en este caso al cuadrado, da positivo. Después el factor x menos 2, que ya es del denominador, ¿sí? Se anula con 2. Antes del 2 son negativos y posterior al 2 toma números, ese factor toma números positivos. ¿Sí? Como todos los factores primos, los elementales. X más menos un número, marco el valor donde se anula, antes de él es menos y posterior a él es más. Después, x más 3 elevado a la quinta. Acuérdense que nosotros habíamos acordado anteriormente, cuando trabajamos por una cuestión de propiedad de potencia, todo lo que está elevado a una potencia impar es lo mismo que esté elevado a la 1. ¿Por qué? Porque al estar elevado a una potencia impar, cuando elevo, sigo respetando el mismo signo. Si era negativo, elevo a la quinta, da negativo. Si es positivo, sigo elevando a la quinta, es positivo. Entonces, es como analizar la x más 3 solo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Se anula con menos 3, anterior a él dan números negativos y posterior a él dan números positivos. Finalmente, se hace una línea más. Esa línea más, la que voy a contemplar son el producto y el cociente de todos los factores. Sería menos 6 por x cuadrado sobre x menos 2 por x más 3 a la quinta. Toda esa expresión es la que nosotros teníamos como inecuación. Y ahí obtenemos el signo de todos los factores. Menos por menos más por menos menos. Acuérdense que siempre contamos los menos porque el más no me cambia el signo. Acá, antes del menos 3 da negativo. Entre menos 3 y 0, ¿sí? Fíjense cuántos menos hay. 1, 2, positivo. Menos por menos más. Entre 0 y 2, ¿cuántos factores hay? ¿Cuántos signos negativos hay? 1, 2, positivo. Y después del 2 en adelante, ¿cuántas líneas con menos hay? Una sola. Por lo tanto, la expresión A del 2 en adelante da todos números negativos. Una vez que tenemos la raya con todos los signos de toda la expresión, determinamos la solución. Siempre determinamos la solución mirando qué nos pedía el ejercicio. ¿Qué nos pedía? Mayor igual que 0. Es decir, los valores donde la expresión da más y donde da 0. Sin olvidarnos que el 2 y el menos 3 no los podemos tomar porque anulan el denominador. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a buscar la solución. ¿Dónde da mayor que 0? De menos 3 hasta 0 y de 0 hasta 2. ¿Sí? ¿Quiénes no puedo incluir? El menos 3 y el 2 que anulan el denominador. Entonces, la solución sería de este pedacito de menos 3 sin incluir, paréntesis. Al 0 incluido, corchete. Unido del 0 corchete, porque se puede incluir, porque anula el numerador y no el denominador, hasta el 2, que anula el denominador, por lo tanto va entre paréntesis. Obviamente no podemos dejar una solución así que termine en 0 incluyéndolo y vuelva a incluirlo en 0 en el otro, entonces directamente va de menos 3 a 2, ¿sí? De menos 3 a 2. Sin incluir ni el menos 3 ni el 2. ¿Por qué? Porque anulan el denominador, ¿sí? A pesar de que esté el mayor igual y que nosotros sepamos de inecuaciones que cuando es mayor igual se usa corchete, en este caso no lo podemos usar ni en el menos 3 ni en el 2 porque anulan el denominador. Bien, ese es el primer ejemplo. Simple, concreto, donde no hay mucho para hacer. Solamente está la expresión totalmente factorizada y a partir de ella hacemos el análisis de signo y determinamos la solución. Bien, vamos al ejemplo B. En el ejemplo B dice x cuadrado más 2x más 1 sobre 3x cuadrado menos 5x. Eso menor que 0, menor o igual a 0. Si observamos, con respecto al primer ejemplo, en este caso es una sola expresión fraccionaria, pero no está factorizado ni el numerador ni el denominador. Entonces el primer paso que vamos a hacer es factorizar el numerador. Si observamos, x cuadrado más 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto que proviene de hacer x más 1 elevado al cuadrado. Y en el denominador sacamos factor común 3 para normalizar y x que se repite en ambos términos. O sea que si sacamos factor común 3x, queda entre paréntesis x menos 5 tercios. ¿Cómo sé lo que queda? Divido a este término por 3x y a este otro término por 3x. ¿Sí? Por eso queda x y 5 tercios. Menor que 0. Una vez que tenemos eso, determinamos con qué valores se anula el denominador. ¿Sí? Y si lo observamos, el denominador es 3x por x menos 5 tercios. Entonces, ahí nos damos cuenta que el denominador tiene que ser x distinto de 0 y x distinto de 5 tercios. ¿Sí? Los dos números que lo anulan. Una vez una vez que tuvimos en cuenta el dominio, factorizamos toda la expresión, vamos al análisis de signo. Recuerden los factores x más 1 al cuadrado, 3, que no lo vamos a poner en análisis de signo, acuérdense que los números positivos no es necesario ponerlo, si hubiese sido un factor negativo sí o sí hay que ponerlo.
el x, que sí hay que ponerlo, y el x menos 5 tercios. Bien, acá vamos al análisis de signos. El primer factor que aparecía en el numerador, x más 1 elevado al cuadrado. Bueno, como está elevado al cuadrado, es siempre positivo y se anula con menos 1. Fíjense, ahí está marcado el valor con el que se anula, menos 1, y antes de él y posterior a él da positivo porque todo lo que elevamos a una potencia par da positivo. Después, el primer factor que aparecía en el denominador era el 3, que no lo ponemos pues todo positivo. Después aparecía la x se anula con 0, ¿sí? Está elevado a la 1, así que antes de el 0 da números negativos y posterior al 0 da números positivos. Y el último factor del denominador es x menos 5 tercios. Se anula con 5 tercios, ven que lo ubico posterior al 0, ¿sí? Eso tengan cuidado de estos números, no ubicarlos. No es necesario ubicarlos con regla, pero sí a escala, digamos, pero sí saber quién va primero. El menos 1 va antes que el 0 y después el 5 tercios posterior. Antes del 5 tercios dan todos números negativos y posterior al 5 tercios números positivos. Bueno, finalmente ponemos una línea donde se obtiene el producto y la división de todos los signos de todos los factores. Bueno, fíjense, antes de menos 1, la expresión tiene 1, 2 negativos, da más. Hasta del menos 1 hasta el 0, la expresión, los tres factores que están acá arriba tienen 1, 2 negativos, da positivo. Entre 0 y 5 medios hay un solo negativo, da negativo. Y después de 5 tercios todos son más, por lo tanto es positivo. ¿Qué nos pedía la inecuación? Si recordamos, menor o igual que 0. Bien, entonces tomamos todos los valores que lo anulan y que lo hacen negativo. Fíjense, el único intervalo negativo es de 0 a 5 tercios. Si recuerdan, el 0 anulaba el denominador y el 5 tercios también. Por lo tanto, el 0 y el 5 tercios va entre paréntesis. Pero el menos 1 también es solución, porque cuando x vale menos 1 se anula el numerador y quedaría 0 sobre un número que también es parte de la solución. Entonces, como se tiene que incluir un número solo, ese número se escribe entre llaves. Por eso la solución sería entre llaves el número menos 1 unido el intervalo que va de 0 a 5 tercios y ese intervalo que va de 0 a 5 tercios entre paréntesis porque no puedo ni incluir el 0 ni el 5 tercios porque anulan el denominador. A pesar de que el signo era menor o igual, tengo que usar paréntesis en 0 y en 5 tercios porque anulan el denominador. ¿Sí? Bien, ese es el ejemplo B.